Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a continuar con nuestra serie del libro de los Hechos, tema número 40. Tema número 40. Y vamos a estar en Hechos 14. Hechos 14. Versículos del 1 al 7. Hechos 14, del 1 al 7. Y el título que le di a la enseñanza de hoy, Jesús, causa de división. Jesús, causa de división. Hechos 14, versículo 1. ¿Ya lo encontró? Dice la palabra del Señor. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que has venido haciendo, Señor, en esta reunión. Damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la sensibilidad, Señor, a tu guianza, a tu dirección. Y yo te pido, Señor, en este momento que tú prepares nuestros corazones y nuestras mentes para recibir aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo me incluyo también ahí, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ha sellado, que nos da, nos facilita, Padre, el poder escuchar y obedecer tu voz, Señor. Así que te pido, Señor, en esta tarde que tú te pasees con libertad en medio de tu pueblo y que tú hagas como tú quieras hacer. Nos disponemos, Señor, para que tú hagas en nosotros todo, absolutamente todo lo que tú has dispuesto a hacer en nuestras vidas hoy. Gracias por lo que has hecho en nosotros, gracias por lo que estás haciendo, pero gracias también te damos, Señor, por lo que continuarás haciendo en nuestras vidas, Señor. Santifícanos más y más. Nos apegamos a tu palabra, Señor, y a tu poder, y creemos, Señor, de que tú harás. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Tu amor y tu misericordia no nos ha dejado, hasta aquí tú nos has sostenido. Y te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema gracia abundante para todos. Y fue en referencia a que los apóstoles, después de haber predicado a los judíos, y estos, al no recibir el evangelio, Pablo y Bernabé se vuelven a los gentiles, se van a predicar ahora a los gentiles. Y una vez más podemos ver cómo es que la salvación se hace disponible para los hombres, para todos los hombres. En realidad es aquí en el Nuevo Testamento que se hace o que podemos ver esta gracia de Dios de manera palpable, pero ya esto había sido enseñado o predicado o profetizado desde el principio. Pero los judíos no entendieron que la salvación estaba disponible para todos y redujeron la salvación de Dios a un ciclo de leyes, de preceptos, de mandamientos, ritos, costumbres, lo cual no puede salvar, no puede salvar. El hecho de que Dios había extendido su gracia para todos era algo inconcebible para ellos, hablando de los judíos. Si en verdad ellos mismos no entendían la gracia de Dios para con ellos mismos, ¿cómo podríamos esperar que la entendieran para con los gentiles? Aquellas personas que por años, generaciones, ellos mismos habían desechado. Pero para esta labor habían sido separados Pablo y Bernabé. ¿Quién los separó a ellos? El Espíritu Santo. Y esta era la obra para la cual habían sido apartados. Sin embargo, algo sucedió en ese viaje.
Con manera de recuento, Bernabé se llevó a su sobrino Juan Marcos, el cual en medio del viaje los abandonó. No se da la explicación, no se dice el por qué. Pero en verdad nos enseña un punto bien clave aquí que creo que es de mucha utilidad para la iglesia de estos días, incluyendo la nuestra, Casa de Oración Florida. Juan Marcos eventualmente escribiría el Evangelio de Marcos, eventualmente. Pero en el momento de este viaje misionero, él no estaba lo suficientemente preparado para ser útil en las manos del Señor. No era aún el tiempo, no era aún el tiempo. Y esto es vital para la vida de cualquier cristiano, porque no importa el llamado que tengas, y esto se hizo énfasis la semana pasada, no importa el llamado que tengas, los dones que tengas, o donde Dios te quiera usar, escuche bien, o donde Dios te quiera usar. Lo importante es saber esperar el tiempo de Dios. Diga conmigo el tiempo de Dios. Es perfecto. Dios ni se atrasa ni se adelanta. Dios no tiene almanaque, vaya. No, Señor, ya llega el fin de mes. Señor, ya llevo esperando por la promesa tanto. Dios tiene todo hecho a su tiempo, a su debido tiempo. Lo importante es saber esperar el tiempo de Dios, porque una vez que nuestro carácter es formado, el tiempo de ser útil en las manos de Dios está cerca. Y como neófitos, nuevos convertidos, personas sin experiencia, lo que podemos hacer, lo más seguro es que caeremos presos en los lazos del enemigo y en descrédito de los demás. Ese es el peligro de querer ministrar o hacer algo en el nombre de Dios fuera del tiempo de Dios. Y Pablo y Bernabé claramente no eran neófitos, sino entendidos de lo que la voluntad de Dios era para con ellos y entendidos en la palabra. Entendidos en la palabra. Ellos cuando visitaron la sinagoga de los judíos en Antioquía de Pisidia, después de la lectura de la ley, los principales, lo cual era costumbre, le pidieron, hermanos, si tienen una palabra de exhortación, ¿me las puede traer aquí a la congregación? ¿Puede bendecir la congregación? Pues ahí Pablo, usted sabe, ¿no? Aprovechó. Ese sí no perdía tiempo. Ese sí no perdía tiempo. Donde le daban un dedo, se agarraba la mano entera. No perdía su tiempo. Y Pablo procede a predicar el Evangelio probando a través de la historia cómo es que Dios los había escogido de entre los pueblos y cómo es que había enviado al libertador, hablando de Jesús, al cual ellos habían matado en el madero, pero al cual Dios había resucitado de entre los muertos. Gloria a Dios por eso. Sin embargo, que aún así con la mancha en la historia de haber crucificado al Hijo de Dios, en él mismo se les anunciaba que perdón de pecados. Perdón de pecados. Y esto es lo mismo que anunciamos hoy. No importa cuán grande haya sido tu pecado, cuán negro haya sido tu pasado, o cuán grande sea la distancia entre tú y tu Creador, en Cristo, escuche, en Cristo es en el único que encontrarás la solución para tu alma. Yo sé que muchos están esperando para tus problemas. No, para tu alma. Tus problemas seguirán probablemente ahí, pero tu alma pasa de tinieblas a luz, de muerte a vida. Porque ese es el principal problema del hombre, nada más lo es problema del alma. Todo lo que el hombre puede recibir u obtener en esta vida por encima del perdón de sus pecados es pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios. En sí la salvación es una gracia de Dios junto con su misericordia. Por tanto, la mayor necesidad que el hombre tiene no es ni física, ni emocional, ni material. El problema mayor del hombre es que se encuentra muerto en sus delitos y pecados y lo que necesita es que resurrección de entre los muertos, vida. Y esto es lo que Dios hizo por nosotros. Sin embargo, el hombre en su dureza de corazón y amor al pecado desecha, hablamos de esa palabra la semana pasada, desecha la palabra de salvación y atrae para sí mismo más condenación. Acarrea más condenación. Algunos recibieron el Evangelio, mientras que otros lo desecharon. Y llenos de celos, dice la Biblia, que rebatían lo que Pablo decía y los expulsaron de los límites de aquella ciudad. Sácalos de aquí. Los discípulos que habían quedado estaban llenos del Espíritu Santo y de gozo. De gozo. ¿Cuántos saben qué es el gozo? El gozo no es una canción, ni es un momento de felicidad tampoco. El gozo es permanente, diría yo, permanente, porque no depende de las circunstancias.
Yo leí una vez, hace años, algo que decía, la felicidad no existe. Uno de esos poetas locos que hay por ahí, ¿no? La felicidad no existe, solo existe en momentos felices. Pero el gozo, ese permanece. La felicidad sube y baja. El gozo es como el termostato, ¿se mantiene? Debería. Es uno de los frutos del Espíritu. Gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Aún en medio de la prueba, me gozo. No lo vea como que, yo no soy masoquista. No, gócese en las tribulaciones, dice la Biblia. ¿No? Allá pues sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Es como cuando usted va a la heladería, al Cold Stone, y tienen una cantidad de sabores y no sé qué. Y usted dice, no, deja de probar de ese. Así mismo son las tribulaciones. De todos sabores y de todos colores. Pues gócese. Tiene un resultado, tiene un propósito. ¿Sí o no? Formar nuestro carácter. ¿Cuántos quieren que Dios cambie su carácter? Gloria a Dios. ¿Cómo usted cree que Dios lo va a hacer? Lo va a llevar a Cold Stone. ¿Cuál prueba quieren, mijito? Ay, una cucharadita. No, un cubo de eso que te voy a dar. Estaban llenos del Espíritu Santo y de gozo, mientras que Pablo y Bernabé, sacudiendo el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ya comenzamos con la enseñanza de hoy. Iconio era la ciudad principal de 14 ciudades de la región de Licaonia. Y había sido nombrada Iconio por los asirios. Iconio significa seno de las ovejas. O donde las ovejas, ¿se acuerdan el seno de Abraham, no? Bueno, entienda ese. Seno de las ovejas. En otras palabras, donde las ovejas se reunían. Dada que en esa región era muy conocido el pastorear grandes números de ovejas. Ahí llegaba un pastor con 100 ovejas y le decía, no. Ahí eso era cantidad de ovejas. Iconio hacía frontera con Galacia. Y en aquella región donde un poco más adelante en el Nuevo Testamento se levanta una iglesia. Bueno, aquí en Iconio sucede casi lo mismo. Ellos visitan una sinagoga y también Dios les da la oportunidad de compartir el evangelio, el cual, si usted se fija bien, es un patrón en la vida de los primeros cristianos. Mira, esa gente tú no voy a preguntarle nada, siempre te llevan al evangelio. Yo me imagino que en aquellos tiempos, si hubiese habido películas y internet y Netflix y todo eso, tú le preguntabas, oye, ¿viste la película ahí? No, sí, viste como el hombre, no, y la dureza del corazón. Te digo, mira, y se prendían por ahí, porque lo de ellos, ¿qué cosa era? Era predicar el evangelio. Ellos vivían y morían para predicar el evangelio. Ellos tomaron la gran comisión bien en serio. Me pregunto si será la misma seriedad que tenemos nosotros hoy. Ahí se lo dejo para que usted considere. El versículo 1 nos menciona un detalle importante, y es que la predicación de ellos fue de tal manera, ahí lo dice en la Biblia, de tal manera que muchos se convirtieron al Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esta frase de tal manera? Mire, cuando se viene en la Biblia, le voy a decir un secreto de mi personalidad o de mi carácter. Yo soy un chismoso, ¿ok? Cuando se viene en la Biblia, yo soy un chismoso. No sé cuántos recuerdan los estudios bíblicos cuando hablamos acerca de cómo estudiar las Escrituras. ¿Sí recuerdan? Que decía, pregúntese en el pasaje quién, cómo, cuándo, por qué. Si hacemos eso fuera de la Biblia, ¿qué somos? Chismosos. ¿Te enteraste de fulano? ¿Quién, cómo? No. Con la Biblia sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia aquí menciona la frase de tal manera. De tal manera. Bueno, yo los invito a que sean chismosos junto conmigo. Para edificar. Déjame aclarar eso. No, el pastor dijo que tenemos que ser chismosos. No. Esta frase de tal manera tiene que ver no solo con lo que hablaron, lo cual fue sin duda el evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sino que hablaron con claridad de palabras, con denuedo, en poder y demostración del Espíritu Santo. Y es de esa misma manera que nosotros debemos proponernos en nuestro corazón, no solo predicar el evangelio, escuche bien, no solo predicar el evangelio, sino también vivirlo. Vivirlo. Cuando los cristianos de hoy en día decidan vivir y proclamar el evangelio de tal manera, tal avivamiento no se hará esperar en medio de la generación o de esta generación. Por un lado está esta generación, esta sociedad donde vivimos hoy de cristianos, que estamos diciendo, ay, si Dios alcanzara a los perdidos, y los perdidos están diciendo, ay, si la iglesia hiciera lo que tiene que hacer.
La Biblia dice que este mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y usted qué está esperando? Dice la Biblia que gran número de judíos como de griegos creyeron el Evangelio. Creyeron el Evangelio. Y aquí los griegos son los gentiles. Los judíos esperaban aún al Mesías y al escuchar el Evangelio pudieron conectar el presente con las profecías del pasado y muchos creyeron en Cristo. Pero los griegos eran simplemente gentiles los cuales nunca habían escuchado del Mesías. Sin embargo, fueron convertidos al Señor. Tal número de gentiles había creído y con tal convicción, me parece un dato muy importante, con tal convicción que la historia, presta atención, que la historia menciona que esta iglesia que comenzó aquí permaneció firme por alrededor de casi 900 años. Yo creo que a usted eso se le quede aquí un momento y usted ahí lo adobe, ¿me entiende? Ahí lo procese. Cuando usted va a buscar un negocio, alguien que vaya a su casa, que le limpie, alguien que le cuide los hijos, alguien que le haga un trabajo. Usted ve a alguien que comenzó ayer el negocio, una persona que comenzó hace 20 años, ¿a cuál usted está inclinado a contratar? ¿Por qué? La experiencia, porque tiene una credibilidad, ¿sí o no? Hay negocios donde usted dice, no, estamos abiertos desde el 1800 no sé cuánto, y uno dice, wow, hace una cantidad de años. Pero estamos hablando de ¿qué? Hace, si acaso, 150 años. Esta iglesia duró 900 años. 900 años. Me pregunto qué clase de fidelidad tenía esta iglesia a la palabra que Dios la sostuvo. 900 años. Eventualmente esta región cayó en manos de los turcos y pues desintegraron todo. Mi pregunta es, ¿será que acaso nuestra predicación y nuestra manera de vivir el Evangelio con lo que nos rodean sea de tal manera que nos lleva a sembrar una semilla de piedad que dure 900 años? Vamos a pensar en nuestros hijos. ¿Cuán intencionales somos con nuestros hijos en enseñarles las cosas de Dios? Escuchen, no es que modelen su vida, porque al final de cabo su vida como la mía es imperfecta. ¿Sí me entendió? Pero es modelar y es vivir conforme al Evangelio, el cual sí es perfecto, y la iglesia que tiene un fundamento también perfecto. Es Cristo. Esto fue lo que sucedió aquí en Iconio. Le vuelvo a preguntar, ¿lo que está sembrando hoy es eterno o es temporal? ¿Usted cree que durará 900 años? ¿Usted cree que durará 500 años? ¿Usted cree que durará 20 años? ¿Qué será de sus hijos de aquí a 15 años? ¿Servirán al Señor o no? ¿Están puestos sus ojos en las cosas terrenales o están puestas en las celestiales? ¿Estamos haciendo tesoros en los cielos o estamos haciendo tesoros aquí en la tierra? ¿Estamos edificando en la arena inestable o estamos edificando en la roca que nos sostiene? Son preguntas que realmente no necesitan respuestas, usted las sabe. Pero para eso es necesario vivir y predicar de tal manera. Versículo 2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Mire, siempre que prediquemos el Evangelio y sea recibido, prepárese para enfrentar resistencia de los demás. Siempre está ahí. Ha sido algo notorio en esta serie que donde el Evangelio es recibido también es rechazado o resistido por otra cantidad de personas. Pero eso no debe desanimarnos. Porque Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio, escuchen, no a convertir personas. Y yo creo que ahí es donde nos frustramos nosotros como cristianos. No, es que no me escuchó, es que no me hace caso, es que no me presta atención. Ese no es trabajo suyo. Eso no es trabajo suyo. Quítese esa carga de encima. Su trabajo es sembrar simplemente y se acabó, nada más. El crecimiento lo da Dios. ¿Por qué será que se frustra tanto cuando la gente no cree? ¿Será porque usted se siente como que no, es que yo quiero que se conviertan por mi predicación? Porque si ese es el caso, mejor cáese y siéntese.
No espero muchos amén en esta predicación. Pero eso a mí realmente no me interesa. Esto debe ser de alivio para nosotros porque estamos llamados a sembrar la semilla. El crecimiento lo da Dios, ¿cuándo? En su debido tiempo. En su debido tiempo. Así que no importa quién se oponga, la semilla siempre traerá su fruto a su tiempo y cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. Escuche, ya sea como testigo en contra de la persona en el día del juicio o que sea de testigo como abogado en ese mismo día. Pero siempre cumplirá el propósito. Siempre. Esta acción por parte de los judíos que no habían creído fue una acción vil por el simple hecho de que ellos se encargaron de corromper el ánimo de aquellos que habían creído. Eran bien mala onda. Se lo voy a decir en cubano. Eran unos fuerevistas. Habían sido de piedra de tropiezo para aquellos nuevos en la fe y usaban su distorsionado conocimiento de las Escrituras y de las profecías para alejar de la fe a los gentiles que habían creído. Nuevecitos en la fe. Nuevecitos en la fe. Sin embargo, ellos a propósito habían ido en pos de los nuevos. Yo me imagino a esos nuevos diciendo, gloria a Dios, su misericordia nos alcanzó. Ah, ¿qué misericordia? ¿De qué? La Biblia dice en Deuteronomio que. Y los desviaban. Para ellos la parábola de la oveja perdida no tendría ningún tipo de relevancia porque ellos se habían encargado de que estas pequeñas ovejas del Señor se desviaran de la fe verdadera. Un gran ay, no de haber, de dolor, ay, se levantará en su contra en el día del juicio por el simple hecho de hacer tropezar a los pequeñitos del Señor. Pero mire, cuando miramos la iglesia del día de hoy, sucede casi lo mismo. Sucede casi lo mismo. Pero en este caso, viene de parte de aquellos que supuestamente han creído. Déjeme darle un ejemplo. Cada vez que usted hace que una persona mengüe en el Señor, porque usted le hace burla de ellos por su servicio a Dios, usted está corrompiendo el ánimo de ellos. Cada vez que usted tiene en poco y toma ligero el proceso de santificación que un hermano está dispuesto a pasar y está pasando y con sus comentarios voltea su corazón lejos de Dios, usted está corrompiendo el ánimo de su hermano. Cada vez que usted hace comentarios como no hay que ser tan exagerado, no hay que ser tan radical, no hay siempre que estar en la iglesia, no hay que servir tanto, no hay que ir a todas las reuniones, no hay que llegar temprano, no hay que, usted está corrompiendo el ánimo de esos hermanos. Si usted no está dispuesto a vivir por Dios, de una manera que agrada a Dios, póngase un zipper en la boca y no hable nada más. No hable nada más. En la abundancia de palabras dice la Biblia que no falta pecado. Si usted quiere vivir una vida espiritual de manera carnal y tibia, vívala usted. Vívala usted. Pero asegúrese que no sea usted hallado en el mismo sitio donde estarán aquellos que hacen tropezar a los pequeñitos del Señor. De igual manera lo puede aplicar a su hogar, escuche, y a la vida que lleva dentro de su casa. Cada vez que usted deliberadamente, escuche, deliberadamente hace tropezar a uno de los pequeñitos del Señor, usted está tomando la ruta hacia la misma dirección que estos judíos estaban tomando. La ruta de corromper el ánimo de los discípulos del Señor. Y cada vez que se levante una resistencia de esta magnitud, no debemos callar, sino hablar. Hablar. ¿Y qué sucedió? Vaya conmigo al versículo 3. Y a ver qué sucedió con Pablo y con Bernabé cuando se levantó esta persecución y esta corrupción de valores, por así decir. Dice, por tanto, a raíz de... Se detuvieron allí, ¿cuánto? Mucho tiempo. La Biblia no describe, en ningún comentario que busqué, no dice qué tiempo fue. Ni 1 año, ni 3 años, ni 10 años. Nada. Mucho tiempo. Que me deja saber a mí que el tiempo que fuese necesario. Había que afirmar el carácter de los discípulos. Había que afirmar el ánimo de los nuevos convertidos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Qué dice? Hablando, ¿cómo? Con denuedo, confiados en el Señor, el cual
daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Mire, cuando se levanta la persecución, el rechazo y la burla en contra de las cosas de Dios, independientemente de dónde surja, la respuesta siempre será correr a enfrentar tal resistencia con el mismo denuedo, fuerza, énfasis y valor. Y es algo que los cristianos de hoy han desechado. Se levanta persecución en el trabajo, se burlan de usted porque es cristiano y ya usted quiere tirar la toalla y decir, no, es que voy a pedirle a Dios que me lleve a tu trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué no enfrentar ahí? ¿Por qué no pedirle al Señor que lo llene de nuevo? Para que pueda predicar y vivir conforme a como Dios le agrada. Mira, un ejemplo de cómo enfrentar la resistencia o nuestro enemigo con denuedo, no lo tiene que buscar, le voy a dar la cita para los que toman notas. Lo podemos ver en la historia de David y Goliat. Y le voy a dar un resumen bien sencillo. David había ido a visitar a sus hermanos a llevarle almuerzo, porque estaban supuestamente en una guerra, y cuando David llegó allá, pues se encontró con un gigante, Goliat. Usted conoce la historia probablemente de chiquitico. David, Goliat, ¿no? Y David llegó allá, y todo el pueblo de Israel estaba como, vamos a decirlo bíblicamente, amedrentado. Estaban agüitados, estaban con las colas entre las patas, para que ustedes puedan entender. Okay. Y cuando David llega allá y se encuentra con este patán, dice él, que estaba hablando así acerca del pueblo de Dios, se llenó como de indignación y dijo, ¿por qué ustedes le permiten a este que hable de tal manera? No, el tamaño que tiene. Es que nadie se atreve. Y él le dijo, ¿cómo que nadie se atreve? ¿Quién le va a enseñar a él quién es el Dios de Israel? Entonces ahí salió Saúl, ¿no? El rey. No, ponte mi armadura y ponte mi no sé qué. Él no la quiso usar, pero salió a David. Y David se puso todos los tarecos aquellos. Y no podía ni caminar, todo le caía grande, se le caía el cinturón, se le caía. Dice, no, a mí no me es nada de eso, yo con lo mío. Cogió, fue al arroyo, sacó 5 piedras lisas, allá hay otro principio bíblico. Usted quiere ser usado por Dios, tiene que ser liso. Todas esas partes de la piedra que todavía es un poco eso, Dios lo tiene que, ¿no? Y agarró 5 piedras lisas y fue, se enfrentó delante del gigante. Pero antes de llegar allá, pues el gigante le dice, no, y vienes a mí como si yo fuera un perro, con palos y no sé qué cosas. Y ese es el versículo 48, en 1 Samuel 17. Y a mí me fascina esta parte. Yo nada más que me lo puedo imaginar. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Mire, un principio tan sencillo, pero David está diciendo, oh really? Let's do it. ¿Quieres venir? Pues vamos. Y estamos hablando de un muchacho con una piedra y el otro con 25,000 cosas. Pero él sabía que la batalla era de quién. De la misma manera que David corrió hacia la línea de batalla, cuando Goliat comenzó a caminar hacia ella, escuche, debemos nosotros hacer de igual manera. Levántese, apresúrese, corra hacia la línea de batalla. Cuando alguien se le enfrenta en la persecución y le diga, no, aquí tú como cristiano no puedes predicar. No, está bien, no voy a predicar porque tu trabajo me lo prohíbe. Pero no significa que voy a vivir de una manera impía. Voy a vivir correctamente. No, aquí nadie te va a aceptar. A mí no me interesa nadie me acepte. Eso no es problema mío. No, oye, no digas nada aquí, fulano, que te van a... No, ya se me ve la cara. No, es que me frustra tanto cuando la gente dice, no, es que no puedo decir nada, es que no puedo. No, es que no puedes, no, es que no quieres. Vamos a llamar las cosas como son. De esta misma manera, cuando se levantó el rechazo por parte de los judíos, así se levantaron ¿quiénes? Los apóstoles en contra de ellos y predicaron con de nuevo la palabra de Dios. Y aquí la palabra de nuevo tiene un significado amplio. Pero dentro de su definición está el hablar con valor. Con valor. ¿Qué es hablar con valor? No es gritar, no es alzar la voz, es hablar con convicción. Es hablar con convicción.
sin miedo y con seguridad de que lo que estamos hablando es que la verdad. El Evangelio es algo que debemos tomar en serio cuando lo predicamos, porque no estamos hablando sabiduría humana, ni estamos tratando de cambiar personas de una religión a otra. Por eso es que el Evangelio no es, ven, te invito a mi iglesia. Eso no es el Evangelio. El Evangelio tiene poder para traer a alguien de tinieblas a luz, de muerte a vida. Es lo único. El mismo poder de resurrección se halla en el Evangelio, por tanto, no debemos verlo como algo ligero o de poca importancia. Pero otra definición que tiene esta palabra de nuevo es, escuche, hablar con astucia. Hablar con astucia. No con maldad, con astucia. Con inteligencia, con sabiduría. Hace unas semanas atrás, en el estudio bíblico en Day City, lo siento por los restos de los grupos que la conversación no salió en Day City, así que no se llene de celos. Le mencioné a los hermanos acerca de prepararnos bíblicamente, escuche, usando otros materiales de estudio. Muchas veces nosotros como cristianos pensamos, decimos, no, cuando alguien le pregunta, bueno, ¿por qué Dios creó el universo? Porque tú dices, no, porque la Biblia lo dice. No, porque la Biblia lo dice, sí lo dice, pero tiene que haber otras pruebas. Los libros de historia lo avalan. ¿Sí o no? La ciencia lo avala. Todo lo que Dios hizo tiene un propósito, es bueno. ¿Sí o no? Sí, la Biblia lo dice, pero hay muchas otras fuentes fuera de la Biblia que también lo avalan y lo dicen. Pero nosotros nos preparamos en eso, nosotros simplemente, la Biblia lo dice. No, vamos a regresar a usar el sentido común que Dios nos dio. Escuche, yo no estoy diciendo no lea la Biblia, no salga aquí con esa idea. No, pero escuche, avale lo que está hablando con otras fuentes, Déjame explicarlo mejor porque los voy a ver con cara de... Si en verdad no estoy en contra de que estudiemos la Biblia, para nada, mire, aparezca así y dígame, usted dijo que no estudiara la Biblia, que lo voy a enviar para con el Señor bien rápido. No estoy en contra de que estudiemos la Biblia, claro que no, pero podemos hacernos más útiles en las manos de Dios cuando nos informamos de lo que creemos usando aún otras fuentes de información. Siempre y cuando, escuche, siempre y cuando la leamos con los lentes del Espíritu Santo. Ahí está la clave. A lo que me refiero con eso es que debemos ver todo en esta vida desde el punto de vista de Dios. A veces mi hija me dice, estamos viendo un canal de televisión y a ella le gustan mucho los canales de televisión de National Geographic, de animales y esa cosa, ¿no? Y ella me dice algo, me hace un comentario, no puedo ahora mismo recordar algún ejemplo así concreto, pero por ejemplo me dice, papi, ¿no viste aquí no sé, la naturaleza, no sé qué? Y siempre voy a ¿dónde? Así fue que Dios la diseñó. Porque quiere inculcar en ella a mirar todo a través del lente de ¿qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Si leemos acerca del inicio del mundo, debemos verlo con los lentes de la palabra de Dios. Si leemos filosofía, debemos hacerlo desde el punto de vista de Dios. Si estudiamos la ciencia, debemos hacerlo desde el punto de vista de Dios, porque de ahí es que parte la verdadera sabiduría. Es más, le digo una cosa, los doctores, si estudiaran medicina desde el punto de vista de Dios, entenderían mucho mejor cómo trabaja el cuerpo humano. Ahora, si hubiera algún doctor aquí ateo, me dijera, pues eso no es verdad. Pero le aseguro que sería mucho mejor doctor entendiendo de que todo procede de Dios. Y que todo en el cuerpo tiene un propósito para el cual Dios lo dio. ¿Sí o no? Hasta el dedo chiquito del pie, lo he mencionado varias veces. El feíto, el que nadie quiere ver. Ese tiene un propósito también. Ese es un GPS. ¿Tú entiendes? Ese encuentra los muebles en la oscuridad. Tiene un discernimiento, tiene un don. Y ese está conectado directamente con la boca, ese no va al cerebro. Ese ¡pum! ¡Ah! Ya pasó todo sentimiento, todo, ahí se va todo a la basura. Escuche, cuando nosotros nos preparamos y somos astutos en usar todo lo que tenemos a la mano desde el punto de vista de Dios, podemos darnos cuenta que sin Dios nada tiene sentido. Nada.
Sin Dios, la creación surge ¿de dónde? De una explosión. Ahora explota un carro usted y déjalo sentado 100 años a ver qué se va a mejorar en ese carro. Pues nada, no tiene sentido. No tiene sentido. Sin Dios, el cuerpo humano y su funcionamiento es solamente producto de una evolución. Sin Dios, la ciencia no tiene sentido, y sin Dios, la filosofía es simplemente un producto de la imaginación del hombre guiada por su propio estándar acerca de lo que es bueno y lo que no es bueno. Todo empieza a ser relativo. No, es que yo no creo que es así, porque bueno, esa es mi opinión. No, hay una verdad que no se puede negar. Tu opinión me da tremenda pena, completamente irrelevante. No, yo no creo en Dios. Eso es irrelevante. Eso no significa que el día de juicio, tú vas a decir, bueno, yo no creo en Dios, por tanto no me van a juzgar. Eso no interesa. Para nada. Para nada. Por tal razón debemos pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo para poder usar todas las herramientas necesarias y disponibles para poder combatir en contra de la ignorancia de este mundo, la cual está llevando a los hombres a la perdición. No reduzca su respuesta a un simple porque la Biblia lo dice, sino que use de todas las fuentes que están a su disposición para apoyar lo que la Biblia dice. ¿Sí me entendió? Mira, si no me entendió, pues escucha la prédica otra vez, ¿no? Muchas veces esta batalla en contra de la ignorancia del hombre o en contra de los ataques de Satanás puede durar mucho tiempo. Puede que tome tiempo que nuestros familiares y amigos vengan al Señor. Pero tenemos que tener la disposición de ser constantes en nuestra predicación y en aplicar lo que predicamos. Pablo y Bernabé se quedaron mucho tiempo en Iconio porque era necesario para la formación de estos nuevos discípulos de Cristo. Y si hay algo que toma bastante tiempo es, número uno, para los que toman notas, número uno, el discipulado. Toma tiempo. Yo como pastor quisiera que la gente fuera santo de un día al otro. Yo quisiera ser santo un día al otro. Pero todos estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso. El discipulado, ¿qué es el discipulado? La instrucción de cómo ser hechos conformes al carácter de Cristo. Y número dos, otra cosa que toma bastante tiempo, la santificación, la cual es el proceso de ser hechos conforme al carácter de Cristo. Y esto puede tomar lugar en donde sea. Hello. En donde sea, no necesariamente aquí en la iglesia, en donde sea. Es más, mire, le voy a dar un ejemplo. Anoche salí con mi esposa a dar una vuelta en el vecindario. Y en el vecindario, pues, viven varios cristianos. Y dentro de ese vecindario, pues, vive un pastor también. Y cada vez que pasa por la casa me saluda, ¡ay, pastor! Nos llevamos bien. Y anoche íbamos caminando, mi esposo y yo veníamos hablando de cosas espirituales. Y casualmente ellos estaban, pasando por frente de casa de estos pastores y le dimos como 4 vueltas ahí a la cuadra, ¿no? Y la primera vez que pasamos tenían la luz encendida y entonces es una de esas casas que está diseñada que habían como 3 o 4 ventanas y esa es la parte de un pequeño comedor. Y entonces estaba la luz encendida, las ventanas, las persianas estaban abiertas, se veía todo lo que estaban haciendo. Y ellos estaban conversando. Ah, mira, fulano de tal está allá, qué bueno. Seguimos. Cuando dimos la segunda vuelta, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando. Y la esposa del pastor le estaba imponiendo manos a una señora que estaba ahí. Eso es parte del discipulado. A mí me llenó mucha alegría. Decir, wow, no hay que esperar a que llegara a la iglesia para que el pastor ore por alguien o que un cristiano ore por alguien. Ahí mismo se dio. La cuestión es que, ¿tienes algún problema? ¿Tienes alguna necesidad? Vamos a orar. Le impuso mano y se acabó. El resultado no se sabe cuál es. Yo no fui, toqué en la puerta. ¿Qué pasó? ¿No? Pero es una costumbre y es la práctica que queremos sembrar como cristianos de orar a todo tiempo. Y de ahí viene la oración en las casas. ¿Ok? Pero no voy a entrar en ese punto. Simplemente quería mencionar que el discipulado no tiene necesariamente que ser en la iglesia. Puede ser fuera de la iglesia. Cuando usted se reúne con alguien o se encontró con alguno de los hermanos en la calle, tiene oportunidad también de discipular. Si el hermano hace una pregunta, si comporta de una manera extraña o simplemente pues hace algo indebido, corríjalo. En amor, pero corríjalo. Pero en amor, pero corríjalo. ¿Sí entendió, no? Ahí podemos quedarnos toda la tarde.
Pero una miradita, algo de eso, hey, you know. Créanme, a mí eso me funcionó bien rápido. Una vez un comentario, principio bien, nuevo convertido, es un comentario completamente indebido y uno me miró y me dijo, aquí no hablamos así. ¿Me molestó? Pues me dio tremenda vergüenza, de verdad que sí, se lo confieso. ¿Pero quiere que le diga algo? Nunca más lo hice. Y aún nunca más lo hice, ni siquiera delante de personas que no conocían a Dios, porque sabía que el Espíritu Santo estaba como que... Entonces, mejor ahorrar ese tiempo y no pasarlo, ¿no? Cuando nos disponemos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, tanto a dar de Dios al necesitado como de recibir de Dios cuando lo necesitamos, va de parte y parte, Dios puede hacer la obra donde quiera que estemos, y creo que uno de los grandes estragos del cristianismo hoy es que hemos reducido el poder de Dios a las reuniones de la iglesia. Cuando quizás Dios está más interesado en mostrar su poder fuera del contexto de la iglesia. Entienda como iglesia aquí, edificio y horarios. Pero si nos cansamos en el camino o vemos el servir a los demás como una inconveniencia, cuando hablo de los demás, incluye a todas las personas, adultos, ancianos, casi con el Señor, adultos, niños. Es una inconveniencia. Cuando hacemos eso, perderemos el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Cuando hablo de servir a los demás, no estoy hablando de hacerles café y servirles agua, aunque es parte de eso, sino que estoy hablando de servir en todo lo que sea, escuche, y a todos los que sean. Versículo 3. Dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Mire, cuando los apóstoles pusieron su confianza en Dios y hablaron con denuedo su palabra, no la nuestra, su palabra, por el tiempo que fue necesario hacerlo, la Biblia nos dice, pero dice que mucho tiempo se quedaron allá, el tiempo necesario. Entonces Dios respaldó el ministerio con señales y prodigios. Y yo quiero que usted se fije aquí en el orden de milagros y prodigios. Siempre surgen o siempre toman segundo lugar detrás de la predicación del evangelio. Usted tiene que notar eso y aprender ese principio. Toma segundo lugar a la predicación del evangelio y al discipulado. Al contrario de hoy en día, donde se exaltan más los milagros y las maravillas por encima de la salvación de las personas. Campaña de milagros. Si es una campaña para convertidos enfermos, métele mano. Pero una campaña de no convertidos a milagros, ¿por qué se van a acercar a Dios? ¿Porque necesitan arrepentimiento o porque necesitan un milagro? Hay una pregunta, vamos a hablar de una manera lógica aquí. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no necesitamos un milagro? Una pregunta. No, pastor, se equivocó. Necesito 100 milagros. ¿Qué es más importante? ¿Las señales, las sanidades, los prodigios, las lenguas, los dones, los talentos o la salvación y la santificación? Una pregunta pues retórica, ¿no? Sin dones puede entrar al cielo, ¿sí o no? Sin talentos puede entrar al cielo. Sin sanidad puede entrar al cielo, pero sin salvación no puede entrar al cielo, y sin santidad claramente nadie, ¿qué? ¿Dónde está eso? En la Biblia. Buena respuesta. Escuche, cuando los milagros son enfatizados, la cruz es menospreciada. Cuando el énfasis es milagros, estamos poniendo la cruz, el sacrificio, a un lado. No es importante, los milagros son más importantes. Versículo 4. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Voy a quedarme ahí un rato.
La gente de la ciudad estaba dividida. ¿Cuántos se dan cuenta que estamos hoy viviendo una sociedad que está completamente dividida por todo? Todo. Pero mire qué sucede aquí. La división que es causada aquí es a través de qué, o por causa de qué, del evangelio. Y esto es lo que siempre sucede cuando el evangelio es predicado, siempre. El evangelio es causa de división, no por causa de Dios, sino por causa de la dureza del corazón del hombre. A veces lo he mencionado aquí. Usted se encuentra con alguien que no conoce a Dios, entablan una conversación en el autobús, en la escuela, en el trabajo, lo que sea, y la persona abre su corazón y le dice, no, que tengo tanta necesidad, ¿te importa que ore por ti? No, gloria a Dios. ¿Quieres que ore por ti para que Dios haga un milagro? Gloria a Dios. Pero cuando tú le compartes el evangelio y tú le dices, mira, tienes que entender lo siguiente, que aunque Dios te proveyera todos los milagros que tú quieres, todos, a menos que seas nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y para eso necesitas ser nacido del agua y del Espíritu. Tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Qué sucede con esa relación? La mayoría, no siempre, la mayoría de las veces que sucede. Ahí quedó. Usted pone algo en el Facebook completamente bíblico. Cuente cuántos likes le dan. Hay personas en la iglesia que yo los he notado que ponen cosas completamente tremendas. Y cuando miro los likes, 2. Un share. Ahora, ponga algo tonto, para que se pueda entender. Ponga algo tonto. Me bañé con jabón y me salió un callo. 25,000 comentarios, no sé cuántos likes, no sé cuántos. Y uno dice, para las cosas de Dios, está hablando de cristianos. Para las cosas de Dios la gente no comenta. Pero para las cosas absurdas. Me bañé y se acabó el agua y me quedé medio enjabonado a la mitad. Ya, usted prepárese. La página no le alcanza. El teléfono cada 5 minutos se le muere la batería. Ting, notificación. Notificación. Pero cuando usted habla la verdad y confronta el pecado en la vida de las personas, ¿qué sucede? Automáticamente lo rechazan. Lo tildan de, este es uno de esos nacidos de nuevo. Escuche, Dios quiere unirnos con Él a través del evangelio. Dios a través del evangelio de 2 pueblos hizo uno. Derribó la pared de división que había. Sin embargo, el hombre en su propio razonamiento decide que apartarse de Dios. Antes de Cristo estábamos separados de la presencia de Dios y Cristo vino como el único mediador entre Dios y los hombres para hacernos uno con Él. Pero si el evangelio siempre tiende a separar a los cabritos de las ovejas, ¿cuánto más las tinieblas de la luz? Si Dios en el día de mañana nos da un edificio nuestro, yo quisiera no tener 2 así. Porque cada vez que digo cabritos y ovejas siempre pienso los de la derecha y los de la izquierda. Así están todos en el mismo bote, ¿no? Mire, por mucho que anhelemos que sea diferente o que no sea así, Jesús es siempre causa de división. Siempre. Aunque usted no lo crea, la religión une. Pero Cristo divide. Ahora, ¿por qué la religión une? Porque la religión, a causa de estar fundada en las obras humanas para agradar a Dios, siempre traerá unidad porque la base es ¿quién? El hombre y sus deseos. Es yo haciendo para. ¿Tú también te estás esforzando? Yo también. No importa. ¿A qué Dios tú sirvas? No importa. O como tú adores, no importa. Servimos al mismo Dios. No. Ponle freno a eso. Así no trabaja. Por eso ellos afirman que ninguna religión es mejor que otra. Porque según ellos, todos los caminos conducen a Visa. Todas las religiones llevan a Dios. Pero cuando el evangelio quita ese poder del corazón del hombre y lo pone en la obra eficaz y sustituta de Cristo
crea división porque ya no es por nuestros propios méritos. Ya nuestro ego al piso. Sino por los méritos de ¿quién? De Cristo. Y esto a la carne o al hombre natural no le agrada, no le gusta. Siempre el hombre quiere sentirse parte de algo. En el trabajo suyo, cuando hacen ustedes, el grupo hace un buen trabajo, y los aplauden y los reconocen, ¿cómo usted se siente cuando no mencionan su nombre? Una pregunta, ¿cómo usted se siente? Todo dolido. ¿Por qué no me mencionaron? Mencionaron a Juanita que ni vino, a fulana que no hizo nada. Yo que hice toda la comida, a mí ni siquiera me reconocieron. Porque está ¿dónde? En el corazón del hombre. El ser reconocido, aunque usted no quiera creerlo. Ahí está, ahí está. Por tanto, cuando quitamos eso del corazón del hombre, decimos, no, es que no te des por tus méritos. No, tú no puedes hacer nada para ganar la salvación. La gente se deprime. No, yo quiero hacer algo para ganarla. Bueno, empieza por congregarte. Para que escuches. Y a través de escuchar, a lo mejor viene la fe, y la fe es que te lleva a que arrepentirte, ¿no? Vaya conmigo a Lucas 12, por favor. Para que después no digan que el pastor se quedó solamente en hechos. Después están criticando. Después están poniendo mensajitos en Facebook. Lucas 12, versículo 49. Lucas 12, 49. Dice, fuego, este es Jesús hablando, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Está hablando de la predicación del Evangelio. Ya yo vine a formar, mira, se lo voy a traducir. Ya yo vine a formar una revolución. Y ya comenzó. No va a pasar nada al respecto. Ya comenzó. ¿Qué tal si ya se ha encendido? Versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿De qué está hablando ahí Jesús? Que cuando el Evangelio hace morada en nuestros corazones, siempre va a haber ¿qué? División. Siempre. Raras veces una familia completa se convierte. O al menos al mismo tiempo. Y en lo que el resto de la familia llega a Cristo, le hacen la vida, en las palabras de mi esposa, de cuadritos. Se ríen de usted, se burlan de usted, lo ignoran, ya no le invitan, lo tienen bloqueado en el Facebook. Pero es mejor, escuche, ser rechazado a causa de la verdad que unido a causa de la mentira. La paz que los judíos estaban buscando era la paz física por medio de un libertador que los librara del imperio romano. Sus ojos estaban puestos ¿dónde? En lo terrenal, en lo terrenal. Este imperio romano, ellos estaban sujetos a él y por el cual estaban siendo oprimidos por muchos años. En otras palabras, la paz que buscaban era ¿cuál? Temporal. Temporal. Pero esta no era la paz que Cristo vino a traer, sino que lo que trajo fue ¿qué? Disensión. Porque la verdadera paz que Cristo vino a traer era primeramente la paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted se convierte al Señor, el Señor lo adopta en su familia, a usted no le interesa y tiene 2 millones de enemigos. Usted está a paz con el que verdaderamente importa. ¿Por qué temer a que puede matar la carne? Mejor temer a aquel que después de la carne haya sido muerta, puede echar el alma y el espíritu en el fuego. Había una canción en los tiempos aquellos que decía, yo quiero tener 1 millón de amigos. ¿Se recuerda la canción? No la voy a cantar porque después van a decir, el pastor es un carnal.
Y así más fuerte poder cantar. ¿Se entiende, no? Pero ¿sabes qué? De parte nuestra, podríamos cambiarle la letra un poco y decir, yo quiero tener 1,000,000 de enemigos. A causa de la verdad. A causa de la verdad. Mira, qué bueno llegar hasta ese punto. Yo creo que todos vamos ahí en ese proceso. Donde las opiniones de las demás personas realmente no interesen. Mi esposa a veces me dice, no, es que tú eres un feliciano, tú no le paras bola a nada, a ti no te interesa. Es que realmente no me interesa. ¿Por qué? Porque me interesa solamente una cosa. Y es que ser amigo de Dios. Y si decidimos nosotros, voy a hacerlo público, si decidimos nosotros estar más interesados en la amistad del mundo, lo que otras personas quieren hacer, lo que ellos piensan, dice Pablo, no soy digno de servir al Señor. Ahora, no es que usted ande por ahí con una prepotencia esa de que no me interesa, no. Pero que si otras personas tienen un comentario negativo en contra de usted porque usted quiere servir al Señor, échese mantequilla y que le resbale. No le pare bola, sigan andando. La verdadera paz que Cristo vino a traer era la paz para con Dios, del cual éramos enemigos y estábamos separados por naturaleza al ser hijos de ira y encaminados a la condenación eterna. La paz que Cristo vino a traer por medio del Evangelio es la paz que todo hombre necesita, pero pocos quieren. ¿Qué tengo que hacer para conseguir esa paz? Nada. Cree en el Señor Jesús. Ay, no, tan fácil, eso no es así. Que sí es así. No hay manera, que sí es así. Y le discuten que no y que no y que no. Paz primeramente para con Dios. Pero el estar a paz con Dios, ¿cuántos quieren estar a paz con Dios? Muchas veces significa estar en guerra con los demás. Vaya conmigo a Mateo 10, por favor. Mateo 10. (34) Es más o menos el mismo contexto. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los ¿de dónde? De su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, clave aquí, por causa de mí, la hallará. Fíjense qué contrario del concepto de Dios que tiene para hallar la vida. Tiene que estar dispuesto a perderla. Este pasaje va en contra de lo que muchos predican hoy. Hoy muchos, con tal de que su iglesia crezca, les prometen a las personas que Dios les quiere dar todo tipo de bienestar. Según ellos, Dios los quiere prosperar. Ahora, ¿Dios está en contra de prosperar a sus hijos? No son muy convencidos. No. Dios prospera la labor de ¿qué? Entonces hay que ¿qué? El otro día leí un comentario en Facebook que decía, ¿cómo hacer dinero con Facebook? Decía, cierre la página y póngase a trabajar. Según ellos, Dios los quiere prosperar. Dios los quiere sanar, Dios los quiere poner en alto, Dios los quiere hacer famosos, ¿no? La cabeza y no la cola, los primeros y no los últimos. En otras palabras, Dios quiere llenarlos de abundancia y de paz, pero según este pasaje, es lo contrario a lo que sucede cuando en verdad creemos en Dios. ¿Cuántos de ustedes han experimentado un cese de guerra en sus hogares, en sus trabajos o con sus familiares y amigos por causa de haber creído en el Evangelio? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos pueden decir, no, mi familia, ahora soy el miembro favorito de la familia? Me invitan a todo.
Es más, me invitan y me ponen a orar por todos. Lo primero que dicen es, no van a estar aquí predicando. Si vienes... Así como usted escucha a alguien que diga, no, cuando vengas a Dios, se van a resolver todos tus problemas. Se van a incrementar todos tus problemas. ¿Cuántos pueden decir en verdad que desde que se convirtieron al Señor, todo le ha ido de maravilla? A ver, levanta la mano. Pablo decía, en escasez, en naufragios, en persecuciones. Cristo vino a traer espada. ¿La espada qué hace? Corta y divide. Y divide de la misma manera que la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, corta y divide. Todas nuestras amistades del pasado son cortadas cuando usamos la palabra de Dios. Yo recuerdo a alguien que una vez me preguntó, pastor, es que no sé cómo voy a dejar a mis amigos. No, Pablo. No sé cómo voy a poder dejar a mis amigos. Bien sencillo. Haz lo que la Biblia dice y ellos te van a dejar a ti. No tienes que preocuparte de cómo decirle, mira, ya no me invites a salir o ya no me invites. No. Vive el Evangelio. No te preocupes, que solito Dios le va a hacer así. A cada uno de ellos. Todas las relaciones religiosas que teníamos son cortadas cuando usamos la espada de la palabra. Aún nuestras relaciones más cercanas, hablando de nuestros padres e hijos, pueden sufrir los estragos de la división cuando Cristo penetra en medio de esta relación. No es que Cristo nos quiera dividir, escuchen, no es que Cristo nos quiera dividir. El propósito del Evangelio no es la guerra en contra de nuestros familiares, pero el Evangelio es causa de división. ¿Por qué? Porque enciende la luz de quiénes somos verdaderamente delante de Dios. Mire, en esta sociedad donde vivimos, en la cual abunda el pecado, enciende el televisor, no lo que tiene que hacer. Las personas están acostumbradas a excusar el pecado y todo tipo de comportamiento pecaminoso. Y esta sociedad donde vivimos hoy busca manera de excusar sus acciones culpando ¿a quién? A los demás. A los demás. Y hoy hay algo que está pasando en nuestra sociedad y es que las personas tienden a tomar la posición y actitud de víctima porque creen que eso los libera de las responsabilidades que tienen. Se lo voy a explicar un poco mejor. Las personas hoy se entregan a los vicios porque creen que están justificados porque alguna situación difícil que están pasando. No, es que tú no entiendes. Las personas odian porque creen que están justificados por el simple hecho de que alguien les hizo daño. Que tú no sabes lo que me hizo. Okay. Las personas se niegan a perdonar por el simple hecho de que se sienten que alguien fue injusto con ellos. En fin, el hombre en su estado natural, escuche, estoy hablando del hombre en su estado natural, aunque muchos cristianos le cojean aquí a esta pata. ¿Okay? El hombre en su estado natural tiende a encontrar una excusa válida para justificar su pecado y su comportamiento pecaminoso. Y no es hasta que el Evangelio llega y enciende la luz de la verdad, la cual apunta al corazón de dicha persona y muestra que nadie está excusado delante de Dios, que enseguida causa un rechazo de parte de ellos hacia nosotros. Entienda que en realidad no nos están rechazando a nosotros, sino ¿a quién? A Dios. Pero aquí Cristo nos da el antídoto para el rechazo. ¿Cuántos quieren saber cómo lidiar con el rechazo? Nadie quiere aprender. Y es contrario a lo que nosotros humanamente haríamos. Miren, nuestra naturaleza, cuando hay divisiones, ¿qué tendemos a hacer? Poner todo a un lado con tal de ganar el amor y el afecto de tales personas. No voy ni a trabajar. Voy a ir allá a dedicarle tiempo para que vea cuánto los amo. ¿No? Un amor de novela. Haríamos todo lo posible con tratar de ganar el amor y el afecto de tales personas. Sin embargo, Cristo aquí nos manda a amarlos menos. Menos. ¿Cuántos quieren amar menos? Se notó. Amar menos. El orden de prioridades de Dios es diferente al nuestro.
En Lucas 14 se usa la palabra aborrecer. Aborrecer. Al aborrecer tiene dos significados, dependiendo del contexto como lo use. En el sentido de aquí, significa amar menos. Amar menos. Cuando dice que la esposa aborrece al esposo, no es que lo odie y que lo odie a la casa y que no le cocine. No, está hablando de que amar menos. Poner a Dios como prioridad y al esposo de segundo. Los hijos, tercero. Los suegros, en el 500. Si en verdad usted analiza las prioridades que están adheridas a su corazón, las cuales aprendió de sus padres o de esta sociedad, podrá ver que son completamente contrarias a las de Dios. Completamente. Y el ajustar estas prioridades también traerá división entre personas. Si lo usamos dentro del contexto de la enseñanza de hoy en la división entre los judíos y los apóstoles, podemos decir que los judíos representan las personas que piensan que por lo que hacen pueden ganar el favor de Dios. Mientras que los apóstoles o la doctrina de los apóstoles enseña que por nuestras obras nadie será justificado. Por tanto, aborrecemos, amamos menos, el hecho de tratar de ser salvos por nuestras propias obras y amamos más el hecho de que nos gozamos en nuestra incapacidad de ser salvos, a menos que sea por la gracia de Dios. Por tanto, nos gloriaremos mejor en ¿qué? En nuestras debilidades, para que entonces la gracia de Dios nos alcance y sea más que suficiente para nosotros. Versículo 5 de Hechos 14. Regrese conmigo ahí. Y si nunca se movió, pues entonces versículo 14. Perdón, 5. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. No hay duda de que el evangelio es causa de división. Y en esta ocasión puso en peligro la vida de los apóstoles, los cuales, habiendo sabido los planes en contra de ellos que hicieron, huyeron a otras ciudades y allí también, ¿qué hacían? Predicaban el mismo mensaje que les causó haber sido expulsados de esa ciudad. Eran testarudos, como diríamos nosotros, cabezones, desobedientes, rebeldes. ¿Me entiende? En el buen sentido, en un buen sentido. No prediquen más el evangelio. Ok, arrepiéntanse todos. No hacían caso. Pero gracias a esa convicción que tenían, el evangelio llegó a nosotros. Yo me pregunto, ¿qué hubiese sido de nosotros si los apóstoles en aquel tiempo hubiesen tenido la convicción de muchos cristianos el día de hoy, del siglo XXI? No cabe duda que las palabras de Jesús resonarían una vez más en las mentes de los apóstoles. No lo tienen que buscar, se lo voy a dar. Mateo 10, 22. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿De cuántos? De todos. Por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 25. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ahora yo quiero usar aquí la huida de los apóstoles y de los cristianos a otras ciudades a causa de la persecución en contraste. Déjame asegurarme de que todos están aquí. Quiero usar la huida de los apóstoles y de los cristianos a otras ciudades a causa de la persecución en contraste con la huida de muchos cristianos hoy en día. La única razón por la cual Dios anima, escuche bien, por la única razón que Dios anima a los creyentes a que huyan es por causa de ¿qué?
Pregunta, ¿por causa de qué? Del Evangelio. ¿A causa de qué? De la persecución. A causa de la predicación del Evangelio. Ya sea que lo predique o que lo quiera vivir. Pero mire, cuando leí esta parte, sentí tristeza en mi corazón porque hay muchos cristianos hoy en día que no huyen de la persecución, sino que huyen de la iglesia, escuche, por el simple hecho de que son confrontados por Dios en su pecado. Y no estoy simplemente hablando de manera general, como Iglesia Universal, donde las personas con mucha facilidad, cuando son confrontados por Dios en su pecado, en su estilo de vida o en su estado de tibieza, a lo primero que resultan es a qué? Abandonar la iglesia. La más mínima corrección o exhortación es tomada como una ofensa tan grave en contra de su orgullo de tal manera que prefieren desobedecer a Dios y desechar por completo lo que Dios quiere hacer en ellos. Estas personas no están comprometidas en su totalidad a la obra de Dios y les voy a decir por qué. El hecho de que como cristianos hagamos cosas para el Señor. No se me pregunta, ¿cuántos aquí hacen algo para el Señor? Lo que sea. Limpieza, cocina. ¿Cuántos? Levanten las manos. ¿Cuántos sirven al Señor aquí? Si la levanta, levántala con convicción. Si no, pues... El hecho de que como cristianos hagamos cosas para el Señor no es, escuche, ni nunca será una excusa para evitar el trato de Dios con nosotros. Yo no estoy excusado. Yo no puedo decir, no, que yo me comporto como yo quiera porque yo soy pastor de la iglesia. ¿Y? ¿Estoy yo fuera de la corrección? Una pregunta, ¿estoy yo fuera de la corrección? ¿Qué sucede si el día de mañana usted me vaya afuera robándome el dinero de aquí? ¿Qué usted haría? ¿No haría nada? Espero que no haga nada. ¿Qué haría? No, espero que no haga nada. En otras palabras, que haga algo. Si me ve metiendo con una hermana en la iglesia, oye hermana, que bien le queda ese vestido, que no sé qué. ¿Qué usted me diría? Exhortarlo. Le voy a decir que yo haría. Mira, mi esposa está diciendo ya lo que haría. Se aparece aquí y dice, ¿y el pastor? Como Enoc, el Señor se lo llevó. UPS. El hecho que sirvamos a Dios en algún área o en cualquier área no nos hace exentos a nosotros de ser corregidos. De ser corregidos. Si bien Dios se agrada de usarnos y que seamos fieles en su servicio, escuche, entre paréntesis, si es que servimos de manera incondicional, entienda, manera incondicional, a lo que se necesite, donde se necesite y cuando se necesite. Es más, le voy a aquellos que les gusta escuchar Casa de Oración, ¿a cuánto les gusta escuchar Casa de Oración en la radio? Gloria a Dios. Hay una serie que publicaron hace poco, que la dio el pastor Martín del Campo, que se llama Duolos, que tiene que ver con esclavos o siervos. Le garantizo, le exhorto, le animo, póngale como quiera ponerle, que le escuche, que le escuche. Si es que servimos de manera incondicional, porque el servicio es decir, yo sirvo aquí, pero aquí no. O yo te sirvo, pero solamente de 2 a 4. No me sirve de nada. No le sirve a Dios, escuchen, no le sirve a Dios de nada. Porque Dios conoce los tiempos, nosotros no. Regrese a la enseñanza de Felipe. Felipe estaba teniendo un tiempo tremendo, con avivamiento y toda la gente estaba convirtiendo. No, ¿qué no estaba haciendo Dios con Felipe? Y de repente el Espíritu Santo le dijo, vete al desierto, al mediodía. Que conste, al mediodía. Caminando, exactamente. Y cuando llegó allá, le dijo, apresúrate y alcanza el carruaje. ¿Usted ha corrido alguna vez en la arena? Cuando entrenábamos, cuando era deportista, ¿no? Y queríamos ser así de alto rendimiento, y llegar al mundial y todo, íbamos a la playa a correr.
Créanme que le digo algo, no se siente muy bien. Pero Felipe puede haber dicho, Señor, no, yo no, manda a otro porque yo estoy aquí. Uy, tremendo avivamiento que hay aquí, la unción está. Pero no le interesó eso. Felipe dijo, aquí estoy, donde quiera, al desierto, para allá vamos. ¿A qué hora? Mediodía, a esa hora vamos. No hay wifi, pero pues ahí vamos. ¿Aire acondicionado? No. Eso es un servicio incondicional. Y eso lo puede ver a través de toda la Biblia. El servicio condicional es aquel que usted le pone al Señor condiciones. No, yo te sirvo en tal cosa. O a tal hora. O en los días que mejor no sirva. Mejor no sirva. Mejor no sirva. Escuche, Dios, perdón, déjame hacerla en el contexto. Si bien Dios se agrada de usarnos y que seamos fieles en su servicio, Dios está más interesado en formar en nosotros ¿qué? A ver, el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Y esto, la mayoría de las veces, es a través de situaciones cómodas o incómodas. Bien incómodas y de poco agrado. Y de poco agrado. ¿Cuántos quieren ser humildes y mansos, de corazón? ¿Cómo usted cree que Dios va a tratar con eso? Dios no va a bajar como un hada mágica y va a decir, ay, mijito, venga, ahí tiene. Pídeme 3 deseos, ¿qué tú quieres? Si Dios nos pide 3 deseos, ¿qué pediríamos? No pediríamos ni humildad ni mansedumbre. ¿Qué pediríamos? Material, cosas materiales. La mayoría de estas veces son situaciones incómodas y de poco agrado. Escuche, es a través de conflictos. La Biblia no solamente nos da conflictos, nos enseña cómo arreglar conflictos. El problema es si nosotros nos sometemos a los principios bíblicos para aprender cómo lidiar con conflictos. Creo que Dios está en todo el asunto porque la exhortación creo que fue esa durante la alabanza. Si tienes algo en contra de tu hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el principio para arreglar el conflicto ahí? Vaya usted solo con el hermano y reconcíliese. Reconcíliese es usted pide perdón y usted perdona. Punto y se acabó. No hay que ir a la escuela para eso. Ni que tener un título universitario. Si no sabe pedir perdón, pues entonces pide al Señor que le enseñe a pedir perdón. Y empieza a pedirle perdón a todo el mundo que se encuentra en el camino. Aprenda de esa manera. Dios le va a hacer sensible su corazón para que usted no esté tan enfocado en mantener y defender su punto, pero más interesante que en pedir perdón y humillarse. Es a través de conflictos, es a través de situaciones que prueban nuestra lealtad primeramente a Dios y a su iglesia, que Dios quiere obrar. Mire, le voy a decir una cosa, le voy a dar un tip de gratis, no se lo voy a cobrar, de gratis. Si usted en su matrimonio tiene constantemente la palabra divorcio en su vocabulario, usted nunca se va a comprometer 100% a su matrimonio. Porque siempre estará pensando, bueno, si no trabaja, me divorcio. Qué triste que siquiera una opción en nuestro matrimonio. De la misma manera es con la iglesia. Si no me gusta, me voy de la iglesia. Cuando eso se vuelve una opción, usted no está 100% comprometido a la iglesia. A lo mejor no le guste, pero es la realidad. Porque siempre está buscando una excusa para, bueno, siempre tengo la opción. Si no me gusta, agarro vuelo. Quizás crea usted que es mejor para usted, pero ¿quiere que le diga algo? De Dios no se escapa nadie. Y usted piensa que lo que Dios quiere tratar con usted en esta iglesia, en aquella allí, en donde el que sea, ¿usted piensa que porque se va de la iglesia, Dios no lo va a tratar? ¿Usted piensa que porque se fue o porque el trabajo lo trata mal, el jefe lo trata mal y usted quiere aprender mansedumbre y el jefe lo maltrata y usted se va del trabajo y no pasa la prueba? Usted, ay, voy a trabajar ahora para el pastor. Pues, ¿quiere que le diga algo? Cuando Dios quiere tratar con usted, lo va a tratar en todas las áreas. Y va a usar a cualquiera, hasta el pastor. Por tanto y demás,
Si usted es una de esas personas que siempre está buscando la salida desde que entra. Mire, cuando yo voy al cine, especialmente un cine que no conozco, entro y lo primero que estoy buscando es cuando te dicen los anuncios. Localice las salidas de emergencia. ¿Sí lo ha visto? Y lo primero está, ¿dónde está la salida? Aquí está la salida, aquí está la salida. Y a veces vemos la iglesia como un cine. Vamos al cine a ser entretenidos, pero con nuestros ojos puestos en ¿qué? Si hay una emergencia, ¿qué hago? Ahí está la salida. Ahí está la salida. Mira, ahí hay una. Exit. Y por allá. Pero eso es lo que Dios quiere con nosotros. Una pregunta, ¿eso es lo que Dios quiere con nosotros? Que estén buscando la salida cada vez que la cosa se pone color de hormiga. ¿Cómo será formado uno si no es en el fuego de la prueba? Si usted es una de esas personas que siempre está buscando la salida desde que entra, le exhorto a que se examine en verdad para que usted mismo pueda ver su condición. Que nuestra salida de una congregación, escuche, sea por causa del Evangelio. Nada más. Si un día se me tuesta el cerebro y me desvío de predicar la sana doctrina, ¿quería que le dé una situación? Huya de aquí. Salga corriendo. Si un día yo trato y echo al lado la sana doctrina para predicar doctrina de hombres, entonces ¿qué? Huya. Corra. Sálvese quien pueda. A eso. Si la iglesia lo persigue con burlas y rechazos por el hecho de que usted quiere vivir el evangelio y ser santificado más y más, por favor, huya a otro lugar donde pueda crecer sanamente en la comunión con los santos. Asociándoos, dice la Biblia, con los humildes. Hoy en día parece que la gente no se quiere asociar con los humildes, porque son muy humildes. Vamos a asociarnos mejor con los que tienen posición de dinero. Pero si usted tiene la tendencia a huir, escuche, por el trato de Dios con usted, por el cual, escuche, Dios usa al predicador, usa su palabra o puede usar a los hermanos, le exhorto a que reconsidere su servicio y su lealtad a Dios. Yo recuerdo mis años inmaduros de cristiano, porque creo que todos tenemos esos años. A veces uno los pasa, otros todavía perseveran en la madurez. Y no se lo digo de una manera pues denigrante ni nada, pero hay gente que decide quedarse en la inmadurez. No se puede hacer nada al respecto. Yo recuerdo en mis años de cristiano inmaduro, estaba hablando con un hermano de la congregación, hace unos años atrás. Y yo le dije a él muy humildemente, ¿no? Le dije, no, yo en la iglesia cuando algo no me gusta, pues yo me voy de la iglesia. Y él me dijo, créate una cosa. Estás cometiendo un agravio. Usó la palabra agravio. Esa no se usa mucho en el lenguaje español, ¿no? Agravio. Y eso fue, yo le dije ese comentario delante de un grupo de hermanos. Y delante de ese grupo de hermanos, él mismo me corrigió. La ofensa pública se arregla en público. Es fácil ofender a alguien en público y después ir en secreto. No, hermano, perdóname. No, lo hizo en público, reconozca en público. De la misma manera que a usted le gusta ser reconocido en público, reconozca en público. ¿Sí entendió? Okay. Y le dije, ¿tú sabes qué? Yo cuando no me gusta la predicación, cuando no me gusta la iglesia, pues me voy de la iglesia. Me dijo, estás cometiendo un agravio. Porque Dios quiere tratar contigo, a menos que sea excusada, a menos que sea por causa del evangelio, a menos que sea porque están predicando falsa doctrina, o porque están imponiendo, o porque están saliéndose del estándar bíblico. A ese punto, sí tienes todo el derecho. Sí tienes todo el derecho. Pero si ese no es el caso y simplemente no te gusta el trato que Dios tiene contigo ahí y te vas, estás cometiendo un agravio. Porque que se está dando un tiro en el pie, eres tú. Porque si piensas que vas a evitar el trato de Dios contigo, mudándote de iglesia, o mudándote de trabajo, o mudándote de ciudad, o mudándote de país, o yéndote de otro planeta, pues Dios te va a encontrar donde quiera que tú estés y va a seguir tratando contigo. Le voy a cerrar con una exhortación. ¿Usted conoce la historia de Jonás? ¿Sí o no? Ahora, yo sé que muchas personas ven la historia de Jonás como... ven al pez como un signo de castigo de Dios. No lo es. Es un símbolo de misericordia. Jonás de seguro se hubiese ahogado en esa tormenta. ¿Pero qué sucedió con Jonás?
Jonás en su corazón no quería hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Él no quería. Dios le dijo, vete para Orlando, y él se fue ¿para dónde? Para Tampa. Para lo contrario. ¿Y qué hizo Dios? Dios permitió una situación difícil en su bote, en su barco, donde, aunque hubiese dicho, no, yo soy el hombre del Señor, y todos se dieron cuenta de que por culpa de él, es que estaba donde estaba. ¿Y qué hicieron con él? ¿Okay? No le dijeron, te perdonamos, Dios te ama. No hicieron nada de eso. Agarraron y lo tiraron al agua. Y enseguida lo tiraron al agua, ¿qué pasó? Hubo gran bonanza. Pero escuche, el principio es el siguiente, y le voy a dar la exhortación. Yo sé que hay muchos pastores que tratan de ser muy paternalistas, muy sobreamadores. Yo no soy uno de esos. Y no se lo digo con ningún tipo de prepotencia, para que usted me entienda. Yo he escuchado a pastores donde la gente viene simplemente sin ningún tipo de excusa válida. Viene, me voy de la iglesia. Por esta razón y motivo, porque no me gustó, que no sé qué. Bueno, te despedimos en bendición. Vamos a pedirte que Dios te bendiga. It's not gonna happen. Aquí esto no va a pasar. Aquí esto no va a pasar. Porque no encuentro en la Biblia nunca un lugar donde alguien le dijo a Dios, yo no quiero ser tratado. Yo voy a hacer lo que Dios quiere. Y que Dios le dijo, ven en paz, hijo mío. Búsqueme una historia de eso. Entonces le digo, ok, me equivoqué. Lo que sí vamos a orar, si ese es el caso, es que Dios le envíe un pez bien grande para que se lo trae, lo mantenga ahí 3 semanas, no 3 días, 3 semanas, y después haga con usted lo que tiene que hacer. Porque Dios está interesado, escuche, Dios está interesado en cambiarnos. Yo sé que esto se ha vuelto como el pan diario de la congregación, pero hay veces se siente como que la gente no le entra, no le entra. Dios no está aquí, ni Dios lo aceptó en su familia, ni Dios lo adoptó, ni Dios le dio un nombre nuevo, Dios no lo rescató simplemente para pasarle la mano en todas sus pesadeces y todas sus malacrianzas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dios quiere cambiarnos, me voy a incluir ahí, Dios quiere cambiarnos. Y en el momento que desechamos lo que Dios ha instituido en nuestras vidas, pastor, su palabra, la iglesia, el vecino, el jefe, el que sea, para tratar con nuestro carácter y decimos, yo no quiero ser tratado, ¿a quién está rechazando usted? Al Señor. No es al pastor, no es al vecino, no es al jefe, no es al hermano, es al Señor. Entonces, si nuestra disposición no está en Señor, haz conmigo como tú quieras hacer, primeramente cámbiame, santifícame. Yo quiero ser diferente, yo quiero ser útil en tus manos. Y se sienta ahí simplemente a esperar a que un día, soy diferente hoy, así no trabaja. Mire, ojalá, yo se lo digo, ojalá fuera así. ¿Usted sabe cuántos dolores de cabeza yo me hubiese evitado? ¿Cuántos dolores de cabeza usted se evitaría? Si simplemente fuera, Señor, cámbiame. Oye, oraron por mí, ya soy diferente. No, eso viene a través de ¿qué? Del trato de Dios con nosotros. No en balde Jesús era carpintero. Para que usted tenga un mueble bien bonito, esa madera tiene que pasar por qué proceso. No sale así de la noche a la mañana y un mueble. Hay que cortar la madera, hay que martillar la madera, hay que barrenar la madera, hay que pulir la madera. Y de acuerdo a como sean las astillas de la madera, así la lija que se usa. Al final, es que entonces se le echa ¿qué? El barniz que refleja ¿a quién? ¿La imagen de quién? Del carpintero. Dios está interesado, hermanos, en cambiarnos. Yo creo que es hora. Mire, yo le compartí a mi esposa el otro día. Y se lo voy a extender a ustedes también. Yo siento que la iglesia en este momento está pasando por un periodo donde Dios está empezando ahora ¿qué? A estirar. O sea, cuando uno empieza a crecer, mi hija me decía el otro día, papi, me duelen las rodillas, me duele el codo. Eso es señal de ¿qué? De crecimiento. Donde las ligaduras, los ligamentos, los huesos, las coyunturas empiezan a ¿qué? A estirarse. Y con el estiramiento viene el crecimiento, pero con eso también viene ¿qué? El dolor. Yo decía a mi esposa, siento que la iglesia está en este periodo de tiempo donde Dios está empezando a estirar, para cambiar, para moldear, para hacer como Él quiera hacer.
Y van a haber dos tipos de respuestas que podemos dar. Una, o nos ajustamos al cambio, decimos, Señor, aunque duela, pues aquí estoy. Yo quiero crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Y la otra respuesta es, Señor, pues yo no quiero crecer. Yo estoy cómodo en mi manera donde estoy. No hago nada, vengo cuando quiero. Si llego tarde, llego tarde. Si llego temprano. Yo vivo mi vida a mi manera. Bueno, si se quiere quedar así, también se puede quedar así. Yo no lo puedo obligar. Y Dios no lo va a obligar. Pero ¿qué quiere que le haga? Dios sí lo va a dejar sentadito ahí hasta que usted decida cambiar. Y el problema con esto va a ser lo siguiente: que cuando usted decida cambiar, ya es demasiado tarde. Ya no tener fuerzas para servir al Señor. Entonces, ¿por qué no mejor darle al Señor los mejores años de nuestra vida? Las fuerzas que nos quedan, o las que tengamos. Ok, por favor, se ponga de pie. Dios está más interesado en cambiar su carácter de lo que usted se imagina o de lo que usted quiere. Y escuche, hermano, Dios lo va a hacer. Para Dios no hay nada imposible. Pero si usted se dispone, el proceso sería mucho más fácil y mucho más rápido. Dios quiere hacer cosas con la iglesia. Yo creo que la sociedad donde vivimos está esperando un cambio, una manifestación, diría yo, genuina de los hijos de Dios. Y no está hablando de una manifestación. Cuando usamos la palabra manifestación, no estamos hablando de los desórdenes en las iglesias, porque en las iglesias muchas veces la gente brinca, salta y llora y todo. Aquí y fuera, el Espíritu Santo se quedó en la iglesia. Pero todos nosotros estamos llamados a ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo donde quiera que vayamos. Entonces, le estamos pidiendo al Señor que haga con su iglesia. Ha sido siempre nuestra oración, como Él quiere hacer. A fin de cuentas, no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Ustedes no pertenecen, escuche, usted no pertenece primeramente a Casa Oración Florida. Usted pertenece primeramente a Dios, al rebaño de Dios. Él es nuestro pastor. Yo también tengo un pastor. No, tengo varios pastores. Pero Dios también es uno de ellos, principal. Yo también soy un hombre sometido bajo autoridad. Y cada uno de nosotros nos ha sido dada una autoridad también delegada. Pero no podemos ejercer ninguna autoridad, entienda como autoridad, padre, madre, no sé. A menos que Dios trate con nosotros, porque si no vamos a usar mal la autoridad. Y la vamos a usar para destruir y no para edificar. Entonces yo quiero orar por la iglesia. Si usted quiere pasar al frente y oramos por usted, no hay ningún tipo de apuro, a menos que tenga que ir, pues. Pero verdaderamente que Dios lo que disponga a hacer con nosotros sea hecho. No hay nada mejor que rendirse delante de Él y decirle, Señor, no es a mi manera, es a tu manera. Aunque yo no quiera cambiar en esta área, o pienso que no puedo cambiar en esta área, yo sé que tú me puedes cambiar en esta área. La mano del Señor no se ha cortado ni para salvar, ni para cambiar. Y Dios sigue siendo poderoso como lo fue ayer, como lo que es hoy, y como siempre lo será. Entonces, si usted está en necesidad de oración, para salvación, para santificación, para fortaleza, para lo que sea, yo lo quiero invitar. No tiene que venir si no quiere, pero yo lo quiero invitar. Pase aquí y oraremos como iglesia, oraremos por usted. Para que Dios haga en usted como Él quiera hacer. Usted dará cuentas a Dios un día, no dará cuentas al pastor. Usted dará a Dios cuentas por su vida. Padre, Señor, yo te quiero dar gracias. Por este tiempo, Señor.
por este tiempo, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que como pastor de este rebaño, como pastor de la Iglesia Universal, Señor, tú uses tu vara y tu callado, y que tú nos infundas el aliento necesario para poder seguir adelante, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, por mi hermana Andrea, que ha obedecido al llamado, Señor. Padre, que tú continúes usando, Señor, todas las herramientas disponibles a tu disposición para que tú obres en ellas, Señor. Y te pido, Señor, que mientras ella se dispone a que tú la cambies, la santifiques, la fortalezcas, Señor, que aún el dolor del trato, Señor, sea menguado. Que de alguna manera, Señor, tú le conceda las peticiones de su corazón, Señor. Pero primeramente el Señor necesita ser moldeada, Señor. Te pido que tú le des un corazón maleable, Señor, sensible a tu dirección y capacitada para obedecer tu dirección. Tu palabra dice que tus ovejas escuchan tu voz y te siguen. Gracias, Señor, te doy por su vida. Te pido, Señor, que cumplas en ella todos los propósitos que tú tienes para con ella. Cada uno de ellos, Señor. Gracias por el cambio que hemos visto. Gracias por la madurez, Señor, que ha desarrollado. Te pido, Señor, que tú la continúes tomando de la mano. Que tú la lleves, Señor, a esos pastos verdes que tienes para cada uno de nosotros, Señor, que nos proponemos obedecerte y seguirte. Y también te pido por la iglesia, Señor, en esta tarde, para que de una manera o de otra, Señor, tú continúes también, Señor, pues produciendo en nosotros el querer como el hacer. Y Padre, yo te pido que durante este proceso de crecimiento, este proceso de incomodarnos, de estorbarnos, que sea para edificación. Que creas en nosotros el carácter de Cristo, Señor. Que esa sea nuestra prioridad, Señor. Es tu voluntad, nuestra santificación es tu voluntad, Señor. Enséñanos a caminar en santidad. Enséñanos a ser fieles a ti, Señor. Pido que tú nos ayudes en nuestras debilidades, Señor. Y que tú, Señor, y que tu palabra pues cause división en nuestros corazones de lo que es inmundo, lo que es profano y lo que es santo, Señor. Que tú limpies, o que tú nos limpies de esas cosas que muchas veces pues nos limitan el crecimiento y nos limitan, Señor, en que tú hagas en nosotros tu voluntad, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.